Como primer punto tenemos este fenómeno de splicing, en donde este es parte del proceso en el que el RNA mensajero precursor se transforma en RNA mensajero maduro. Y la forma en la que esto ocurre es principalmente a través de tres grandes pasos que se ven proyectados en la imagen. Como primer punto, tenemos que este RNA mensajero, esta cadena precursora, es una cadena en sentido 5'3', que contiene exones, intrones y de nuevo exones. Este solamente es una representación de un solo fenómeno, pero sabemos que esto ocurre múltiples veces. A esta cadena se le agrega algo en particular, que son proteínas que nos van a ayudar a la formación del spliceosoma. Este spliceosoma que va a contener el intrón que va a ser expulsado de la cadena final. De manera que, para que esto ocurra, es necesaria estas proteínas denominadas ribonucleoproteínas pequeñas nucleares, o snRNP. Tenemos principalmente de dos unidades, U1 y U2. La primera que se une en el extremo 5' del intrón y la segunda hacia el extremo 3' del mismo intrón. De forma que cuando se unen se ven atraídas la una por la otra y a través de un enlace fosfato es que se unen. De forma que tenemos este segundo punto de formación del spliceosoma, en donde la porción 5' que estaba más o menos aquí del intrón se separa del exón del primero y se forma el spliceosoma, esta estructura a manera de loop, a manera de aro o de lazo, que va a tender por una cuestión también de afinidades, en donde el primer exón se ve más cerca del segundo, va a tender a unirse el primer exón con el segundo a través de otro enlace fosfato. Una vez que esto sucede, es que se libera a este nivel el extremo 3' del intrón y simplemente tenemos esta sumatoria de este extremo con su correspondiente entonces aro, con su correspondiente enlace fosfato entre la guanina y la adenina, y esta porción adenina-guanina unida a su extremo hidroxilo 3', ¿de acuerdo? Ok, porque esto es importante. Además de que es necesario para tener proteínas que completamente van a tener, más bien para tener una cadena de RNA mensajero que completamente solo va a contener las porciones codificantes. Esto es importante puesto que a este nivel también ocurren alteraciones. Es el caso en el que ocurren alteraciones en el ensamblaje de las proteínas ribonucleoproteínas pequeñas nucleares. Uno de los grandes ejemplos es la atrofia muscular espinal, en donde en la atrofia muscular espinal, un fenómeno, una alteración que ocurre principalmente en los neonatos, o es donde se identifica por primera vez, es que tenemos este síndrome de hipotonía generalizada de carácter simétrico, en donde si observamos un bebé normal, vemos que tiene cierto tono a nivel de la columna dorsal, tiene cierto tono a nivel cervical, en los brazos, en las piernas, incluso en los pies. De manera que, por este error en la formación de los spliceosomas, pues es que se generan proteínas deficientes que ni siquiera van a tener una función correcta. De manera que cuando esto ocurre, realmente hay una disminución en las proteínas, al menos en esta alteración, hay una disminución en las proteínas de supervivencia de las motoneuronas. De forma que, ¿cuál es la consecuencia de esto? Hay degeneración de las astas anteriores del cordón espinal. Recordemos que las astas anteriores son de carácter motor. Y, finalmente, una hipotonía, debilidad simétrica del recién nacido. Ahora, un caso clínico respecto a este fenómeno de splicing. Dice, un niño de 6 meses de edad evaluado en una clínica debido a una alteración del desarrollo motor. La madre reporta que el niño es débil para su edad. Apenas puede levantar su cabeza en posición prono y es incapaz de rodar hacia un lado. En el examen físico muestra hipotonía generalizada, disminución de los reflejos tendinosos profundos. Evaluaciones posteriores revelan mutación de proteína involucrada en el ensamblaje de los
ribonucleoproteínas pequeñas nucleares o SNRNPs de las motoneuronas. Él seguramente tiene función alterada de qué elementos celulares. La respuesta correcta son los spliceosomas y era justamente lo que veíamos en el síndrome de niño flácido o flappy boy. En este caso la explicación va en respecto a que el infante con retardo en el desarrollo motor y parálisis flácida proyectado de manera hipotonía o disminución de los reflejos tendinosos profundos probablemente cursa con atrofia muscular espinal, y era precisamente el ejemplo que dábamos, ¿no?, en el que se observaba la imagen anterior. Es causada por una mutación de del gen de supervivencia motoneurona número 1 que codifica para la proteína involucrada en el ensamblaje de los SNRNPs de las motoneuronas inferiores. Esa es básicamente la fisiopatología de esto. El ensamblaje de estos SNRNPs resulta en spliceosomas alterados, de manera que no se está produciendo esta proteína de supervivencia y, bueno, pues resulta en una alteración de la función y degeneración posterior de las astas anteriores del cordón espinal. De nuevo, recuerda que lo anterior es motor cuando se habla de las astas en la médula espinal. Ahora, exones versus intrones. ¿Qué vamos a revisar? Quiere decir que revisaremos lo correspondiente a las características de los exones, las características de los intrones y qué hace especial o diferente uno del otro. Y primero que nada, observemos de nuevo esta organización funcional de los genes, en donde primeramente tenemos el DNA que a través de un proceso de transcripción nos lleva al RNA heterogéneo nuclear. Posteriormente, por un proceso de splicing, nos lleva a un RNA mensajero en su forma madura, que a través de la traducción, finalmente nuestro punto final, que son las proteínas. Es así que entonces en cada uno de estos niveles observamos, por ejemplo, la doble cadena, la doble hélice, en donde vemos que contiene pues tanto estas porciones que pudieran ser en este caso silenciadores, en este caso pues reconocimiento de algunas no sé, de algunas otras moléculas que se presentan en la doble cadena, etcétera, pero también vemos que evidentemente pues al ser toda la cadena DNA pues efectivamente va a contener en sí información de silenciadores, información de promotores, información de potenciadores, etcétera, etcétera, así como de exones y así como de intrones, ¿de acuerdo? Vemos que en la formación del RNA heterogéneo nuclear, donde observamos ya una secuencia en el sentido 5'3', aún vemos exones, intrones, exones, intrones. Y por el proceso que acabamos de revisar, el splicing, es que finalmente tenemos un RNA mensajero en su forma madura. Veamos las características entonces. Como primer punto, los exones contienen la información codificante de la proteína. ¿Qué quiere decir eso? Que yo para cierta proteína no necesito otra cosa más que mi información que va a ser expresada. Y eso quiere decir los exones. Así de sencillo. Sin embargo, aún, esto punto número 1, y como punto número 2, aún cuando los intrones no codifican, no quiere decir que no sean importantes, por algo se encuentran ahí. Sí regulan la expresión, eso es muy importante. Punto número 3. Los exones pueden ser cambiados, es decir, que mediante este proceso que veremos como un splicing alternativo, es que yo obtengo a través de los mismos exones proteínas únicas. Dicho de otra manera, a través del mismo RNA heterogéneo nuclear, de nuevo, yo obtengo proteínas únicas. Es lo que observamos en esta última porción de la figura, en donde a través de este fenómeno de splicing yo me deshago de los intrones, solamente mantengo los exones, y estos exones se pueden unir en diferentes combinaciones, de manera que
La combinación 1 con 2, 2 con 4, 4 con 5 y 5 con 6 me lleva a cierta proteína. Pero la combinación 1 con 3, 3 con 4, 4 con 5 y 5 con 6 me lleva a otra proteína completamente distinta. Y asimismo para este caso. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Bueno, pues que finalmente a través de estos mismos exones yo obtengo, pues no sé, por ejemplo, diferentes variantes de proteínas transmembrana o diferentes variantes de tropomicinas, o un último ejemplo, diferentes variantes de receptores de dopamina. Entonces, esa es la magia del splicing alternativo y de que básicamente podemos tener con la misma información muchísimas proteínas, todas únicas. ¿Cuál va a ser la manera de recordar estas funciones y esta información que, aunque poca, la más esencial en cuanto a exones e intrones, la más importante? Pues bueno, es que tenemos esta ayuda mnemotécnica que la mantengo en inglés, puesto que así la maneja el libro de First Aid. Y es que es información bastante directa que debemos de conocer, puesto que desde luego se pueden hacer preguntas así de directas, vaya. Entonces, introns are intervening sequences and stay in the nucleus. ¿Qué quiere decir esto? Lo que ya mencionábamos en videos pasados. Este RNA en su forma premadura solamente se va a encontrar en el núcleo, y si es premadura es porque aún contiene los intrones. Pero esta premadura, que sea premadura, quiere decir que entonces va a contener esta información poseída por los intrones que me va a permitir regular la expresión, pero que sin embargo no va a estar fuera del núcleo, porque fuera del núcleo ya es RNA maduro, y si es RNA maduro ya pasó por un proceso de splicing y ya no hay intrones. Entonces la segunda parte de esta ayuda mnemotécnica es: whereas exons exit and are expressed. Lo mismo que ya mencionábamos, una vez que está fuera del núcleo ya pasó por el proceso de splicing, yo no tengo otra cosa más que los puros exones, y si son los puros exones y se encuentran ya a nivel del citoplasma, pues bien, o están en cuerpos de procesamiento o bien ya están en un proceso de traducción a nivel de los ribosomas para convertirse en proteínas. Y si se necesitan convertir en proteínas, quiere decir que yo no necesito otra cosa que no sean exones, porque contienen la información codificante de la proteína. Y ahora, RNA de transferencia. ¿Y por qué se le llama así de transferencia? Puesto que va a ser la estructura o el elemento que se va a encargar de insertar los aminoácidos correspondientes a la lectura de nuestro RNA mensajero en su versión madura. Es un proceso que conlleva principalmente dos pasos: un proceso de carga o aminoacilación y un proceso de emparejamiento, es decir, esta correspondencia entre el codón y anticodón. Muy bien, primero que nada entonces, en cuanto a la estructura, hay que decir que es una estructura a manera de forma de trébol que va a estar constituida de 75 a 90 nucleótidos. En uno de sus extremos, en el extremo 3', y en el sentido 5', 3', es que tenemos esta secuencia denominada CCA. Esta secuencia CCA, como les decía, en el sentido 5', 3', es el sitio aceptor de los aminoácidos que se van a ir insertando a manera de que está funcionando esta estructura. ¿Qué otros elementos componen el RNA de transferencia? También tenemos el brazo T. El brazo T está constituido por una secuencia de T, C y C. ¿Qué quiere decir esto? La T corresponde a la ribotimidina, la letra C corresponde a la pseudoridina y la letra C corresponde a la citidina. ¿Qué va a realizar este extremo o este brazo T? Básicamente lo que va a realizar este extremo T es atar el RNA de transferencia, la molécula de RNA de transferencia,
al ribosoma. Eso se va a encargar, es básicamente la manita que se va a agarrar hacia el ribosoma, ¿de acuerdo? Si no, es una estructura que no pudiera mantener su estabilidad y su posición para continuar la síntesis de la proteína que ya se está generando una vez en el ribosoma, claro. Ahora, el brazo D. ¿Cuál es la función del brazo D? Primero que nada es nombrada así porque se compone de residuos de hidrouridina. Esta dihidrouridina se va a encargar de detectar el RNA de transferencia mediante la aminoácido RNA-T sintetasa, que va a ser la enzima que se va a encargar de insertar aminoácido tras aminoácido. Entonces, pues bueno, básicamente digamos que con un brazo se agarra el ribosoma y con el otro brazo detecta qué aminoácido se va a insertar en la cadena principal hacia el extremo del sitio aceptor. Muy bien, entonces una vez entendiendo la estructura, pasémonos al primer paso, que es la carga del aminoácido o la aminoacilación. La aminoacilación está a cargo de esta enzima denominada aminoacil tRNA sintetasa. Esta aminoacil tRNA sintetasa va a escoger antes y después el aminoácido que se va a insertar. Nuevamente, esta inserción va en el sitio CCA. En este sitio CCA pueden ocurrir que se inserte por algún motivo pues el aminoácido incorrecto, pero no quiere decir que se haya insertado el aminoácido correcto porque la secuencia estaba mal. Ese es el caso menos probable. Al contrario, casi siempre la secuencia está bien, sin embargo, por algún motivo el brazo D escogió mal el aminoácido, lo pasó mal al aminoacil sintetasa y se insertó de manera errónea. Sin embargo, esta enzima pues tiene la capacidad de escogerlo antes y verificarlo después. Ok, este proceso de inserción de un aminoácido va a requerir una molécula de energía, en este caso el ATP. Es de esta manera que se genera, que a partir del ATP, solamente una molécula de ATP por un aminoácido. Si es necesario insertar otro aminoácido, se utiliza otra molécula de ATP. Que quede claro eso. Una vez que se carga el aminoácido, se van a comenzar a emparejar esta porción esta porción del lazo o del loop del codón anticodón. Como vemos en la tercera imagen, tenemos nuestra cadena de RNA mensajero maduro en el sentido 5', 3', y vemos que se detecta este codón AUG que corresponde al anticodón. Adenina sabemos que va a timina, pero en este tipo de estructura la timina se cambia a uracilo. El uracilo va a adenina, entonces es la correspondencia UA. Y la última G, la G se parea con la citosina, lo siento. Y bueno, el anticodón se lee en el sentido contrario, que sería 3' a 5', y es por eso que lo vemos aquí como CAU. ¿De acuerdo? Una vez que se detecta entonces esto, es que van a comenzar a progresar esta cadena de RNA mensajero. Cada vez que se lea, cada vez que se empareje este codón anticodón, se va a leer, se va a identificar el aminoácido y se va a pegar hacia el extremo del sitio receptor. Esta cadena, a manera que va haciendo eso aminoácido por aminoácido, cada codón se va desplazando entonces 3 lugares y llega a la siguiente estructura con el nuevo RNA de transferencia, a donde se va a pasar este aminoácido a la siguiente estructura, y luego entonces en vez de tener un aminoácido ahora voy a tener 2. Posteriormente vuelve a pasar al siguiente codón y esta estructura pasa al siguiente RNA de transferencia nuevamente, en donde en vez de tener yo 2 aminoácidos ahora tengo 3, y así consecutivamente, que sería lo siguiente que veríamos en la siguiente imagen, ¿de acuerdo? Ya solo para finalizar, en cuanto a este sitio aceptor sobre el cual se van a ir formando esta cadena de aminoácidos, eventualmente la proteína,
dijimos que este va a corresponder al sitio en el sentido 5', 3' como CCA. Y la manera de recordar esto sería con la siguiente ayuda mnemotécnica, y sería CCA, es decir, can carry amino acids. ¿De acuerdo? ¿Y por qué esto es importante? Porque básicamente es el sitio de origen donde se están pegando los aminoácidos, es decir, donde se está formando, es la cuna de la proteína, vaya. Desde luego que se puede preguntar, esa secuencia. Solamente recordar que CCA es en el sentido 5', 3', por lo tanto, en el caso de haber una pregunta en cuanto a este punto, reconocer que se está preguntando, ¿no? Ya que bien pudiera corresponder en todo caso en el sentido 3', 5', como, no como CCA, sino como ACC. Entonces, bueno, solamente tomarlo en cuenta. En cuanto a ejemplos, de preguntas, tenemos esta, en donde dice: una empresa farmacéutica está investigando nuevos agentes terapéuticos para el linfoma de Burkitt. Es creada entonces una molécula de doble cadena de RNA que consiste en 21 pares de bases, complementaria a la región del RNA mensajero que codifica para el CMYC. La introducción de esta molécula en células tumorales demuestra una reducción significativa del crecimiento celular. ¿Qué proceso es más probable que se vea interrumpido por el proceso del tratamiento? La respuesta correcta es la traducción del RNA mensajero, y veamos por qué. Principalmente dice que la interferencia del RNA es un importante mecanismo mediante el cual secuencias cortas no codificantes, como la que mencionan ahí de 21 pares, en este caso de 20 a 30 pares de bases, inducen el silenciamiento post-transcripcional del gen. Y el único otro fenómeno que nos queda post-transcripcional del gen es el fenómeno de maduración de RNA mensajero y la traducción de este RNA mensajero en el polipéptido. En este caso también nos menciona datos como que los tipos de silenciadores de RNA incluyen los siRNA y los microRNA. En este caso es importante hacer énfasis en los microRNA, ya que el genoma humano codifica para cerca de 1000 microRNA y cada uno es capaz de reprimir cientos de genes. Una vez transcrito, el microRNA va a procesamiento dentro del núcleo hacia la forma precursora de la doble hebra antes de ser exportada hacia el citoplasma. Es decir, esto ocurre antes de tener una hebra totalmente madura de RNA mensajero. Ahí, el precursor se escinde en una hélice corta de RNA mediante una ribonucleoproteína denominada dado o dicer, en donde entonces la hebra individual es separada e incorporada en un complejo de RNA silenciador inducido, conocido como RISC. Este complejo de múltiples proteínas va a usar el microRNA asociado como molde para unir las secuencias complementarias que se acaban de escindir en el RNA mensajero que se tiene como objetivo. Una vez que esto pasa, el emparejamiento exacto generalmente ocurre, es decir, el emparejamiento exacto completo va a resultar en una degradación completa del RNA mensajero, pero a veces este emparejamiento es parcial y resulta aún así en una represión traduccional mediante la represión de la unión entre el ribosoma y el factor de transcripción, ¿de acuerdo? Eso es básicamente básicamente la primera parte de esta respuesta nos dice por qué es una traducción, por qué el proceso que se había interferido es la traducción, y esta segunda parte nos habla un poco más como del fenómeno por el cual esto sucede. Posteriormente tenemos este otro ejemplo que nos dice: una serie de experimentos están siendo realizados para determinar la estructura y función de diversos tipos de RNA bacterianos. En un cultivo de Staphylococcus aureus es expuesto a químicos que lisan las bacterias para después extraer las moléculas de RNA. Un RNA específico de 90 nucleótidos es purificado para análisis posterior. Se encuentra que contiene grandes cantidades de bases modificadas como dihidrouridina,
pseudouridina y ribotimina. Y su estructura secundaria surge del emparejamiento de bases dentro de la cadena. ¿Cuál es la composición más probable en el extremo 3'? Esto quiere decir que nos están mencionando una molécula de RNA que contiene bases modificadas como lo son estas de aquí. Entonces lo acabamos de ver. O sea, ¿qué estructuras de RNA contiene estas bases modificadas? Pues es lo que corresponde al brazo T, ¿de acuerdo? Entonces este brazo T se encuentra en el RNA de transferencia. Una vez que nosotros ya determinamos que se trata de una molécula de RNA de transferencia, pues simplemente nos dice qué secuencia o qué vamos a encontrar en el extremo 3' de esa molécula. Es claro entonces que la respuesta es CCA. Recordamos la mnemotecnia Can Carry Amino Acids. Y la explicación es, que es básicamente la explicación de toda la estructura del RNA de transferencia, y dice así: el extremo aceptor es creado a través del emparejamiento de los nucleótidos 5' terminal con los 3' terminal. La cola de CA se encuentra en el extremo 3' con el enlace 3' hidroxilo terminal. El RNA de transferencia es cargado con el aminoácido apropiado mediante la tRNA sintetasa, ¿de acuerdo? Y en el siguiente párrafo nos menciona, por ejemplo, que hay algunas modificaciones posttradicionales, que bueno, esto no se menciona en las diapositivas posteriores, pero en estas modificaciones posttradicionales, incluso en procariotas y eucariotas, se suelen añadir extremos CCA en el 3'. ¿Con qué motivo? Puesto que muchas enzimas usan esta cola para reconocer las moléculas de RNA de transferencia. A partir de este punto nos menciona las otras estructuras o los otros elementos que componen el RNA de transferencia, y nos dice que la asa D o el brazo D contiene numerosos residuos de hidrouridina, eso ya lo veíamos, que son bases modificadas presentes en el RNA de transferencia. Posteriormente nos menciona que el asa o el brazo anticodón contiene la secuencia complementaria del codón del RNA mensajero que se va a insertar en este punto. Ok, y finalmente nos menciona que durante la traducción el complejo ribosomal selecciona el RNA apropiado basado solamente en la secuencia del anticodón. Eso lo veíamos que esta selección o este escudriñamiento lo realiza a partir del brazo D también. Y finalmente el asa T o el brazo T contiene la secuencia TWC, que era lo que observábamos en nuestra molécula de esta serie de experimentos, que es también lo que conocemos como el T, Psi y C, o en secuencia 3', 5' como C, Psi y T. Esta es necesaria para enlazar el RNA de transferencia hacia los ribosomas, es decir, es el brazo que va a anclar esta molécula al ribosoma.